canal en línea. Traemos cultura y diversión, deportes y música con calidad y pasión. Para tu mente y corazón, empresarial y social. Contenido educativo, siempre original. Expándete TV, aquí vas a crecer, con nosotros vas a aprender, nunca vas a perder. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por sintonizar una edición más de Azul en Concreto. Un gustazo estar con ustedes, decir que arrancamos de forma oficial la tercera temporada de este proyecto. Ya lleva dos, el torneo anterior y el anterior. Ya llevamos dos torneitos, dos temporadas de más de 20 capítulos, más o menos, porque es hasta donde llegue Cruz Azul. Esta es una serie que vamos haciendo. Y es un gustazo estar para todos y cada uno de ustedes, agradecerle a Lucio Mesa, que es el líder de este proyecto, que si no fuera por él, no hubiéramos tenido esta iniciativa del podcast de Azul en Concreto, el buen Lucio. También decirle a toda la gente que muchas gracias. El podcast más descargado, más visto en vivo, ha sido Azul en Concreto, y el tercero más descargado post en vivo. Entonces, muchísimas gracias por esos números, están gustando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hoy, pues vamos a hablar del partido contra León. Vamos a hablar del partido que en 2 horas juega la máquina cementera de la Cruz Azul ante el Atlas en el Cuauhtémoc, y curiosamente en la siguiente jornada vuelve a estar de local Cruz Azul en el Cuauhtémoc contra el local, en teoría, el local que es el Pueblita de mi corazón. Vamos a esperar, tenemos la figura del día de hoy, ahí está, ya nos vemos en vivo y en directo y a todo color, muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida a alguien que queremos mucho en este espacio. Ya está con nosotros mi querido Lucio Mesa. Lucio, ¿cómo andas, amigo? Un abrazo. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes, te mando un abrazo con mucho cariño y gracias por tus palabras. Pues aquí con el compromiso de seguirle dándole difusión a este proyecto que, digo, qué rápido llegamos a su tercera temporada. Y bueno, pues a darle con todo, ¿no, mi querido amigo? Sí, a darle con todo, mi querido Lucio, porque no queda de otra, pero bueno, ahí está. Bienvenidos a Azul en Concreto, tercera temporada. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios, de sus opiniones, los hacemos valer. Créanme que sí los tomamos muchísimo en cuenta. Muchísimas gracias. Vámonos, porque tenemos mucha información. Ya arrancó la Liga MX, ya arrancó con el Clausura 2026. Qué nombres, ¿no? Empieza enero, empieza el año y se llama Clausura, termina el enero y se llama Apertura, ¿no? Pero bueno, son cosas así. Y empezamos con esta noticia que incluso la última columna del señor Lucio Mesa, que está bastante interesante, métanse ahí en portada.net a buscarla.
o incluso en el chat de WhatsApp, ahí en el canal de WhatsApp también aparece ahí. Se fue Lolo Faravelli, llega Palavecino, que incluso debuta haciendo gol contra León, y se fue Nachito Rivero al conjunto de Tijuana. Palavecino llega de Necaxa y le pagan una buena lana, más dan como refuerzo, se puede decir, a señor Lolo Faravelli. Para mí, Faravelli, ustedes saben, todos los que nos han seguido en Azul en concreto, saben que a Faravelli yo he sido uno de los más fervientes defensores de él, me encantaba cómo jugaba, creo que tenía mayores cosas por aportar. Siento que el Arcamón no le dio tanto auge a Lolo, pero bueno, Lucio, empezamos el año con 3 noticias, bueno, la de Borja, que también ya se incorpora a Cruz Azul, pero con esas noticias interesantes. Bueno, sí, iniciamos el año un tanto convulsos. Yo creo que fue para la afición, sobre todo la afición cementera, un golpe muy fuerte. El hecho de ver la salida de Nacho Rivero. Y no te lo explicas. Puede haber muchísimas razones, ¿no? Que pudiesen escribir el cuerpo técnico. Y al final del día, si el Arcamón, que es lo que se presume, tomó la decisión de prescindir de él porque él quiere tomar el control del vestidor, se me hace una situación muy, pero muy extrema, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, pues Nacho Rivero, si algo tenía en Cruz Azul era rentabilidad, era pasión, era entrega, era todo eso que los aficionados, los entrenadores, los directivos buscan de un elemento, ¿no? Él tenía una identificación completa con los colores. Por lo tanto, yo creo que elementos como esos son muy difíciles de encontrar, ¿eh? De repente, te encuentras con algunos otros de que si no me pagas tanto, entendiendo también su posición, pues no sigo, ¿no? Si no me das tanto o no, como está pasando ahorita con el estira y afloja con Miguel Borja, ¿no? Que no sé si ya se haya destrabado, hasta ahorita no he escuchado ni he visto nada, las noticias decían que se paró su traspaso por evidentes diferencias entre las cuestiones salariales. Algunos dicen que Palafox y el otro amigo estaban ahí metidos, pero bueno, en el caso concreto de Faravelli, pues a mí me da mucha tristeza porque llegó y se enganchó inmediatamente con el proyecto. Me encantaron sus palabras hace un año cuando le dijeron, oye, se va a Anselmi, ¿te vas tú con él? Y él dijo, yo vine a jugar para Cruz Azul, no para Anselmi Fútbol Club. Algo que me parece que hablaba muy bien, más allá del cariño que le podemos llegar a vertir a este tipo de elementos, ¿no? Para venir un jugador cumplidor, no era, por supuesto, no era el elemento que con dinamismo, con picardía o qué sé yo, ver un cuate que en el terreno de juego sabía perfectamente llevar a cabo las instrucciones del cuerpo técnico. Su despedida fue muy triste, la verdad fue mucho más emotiva que la de Nachito, porque él la puso por escrito, en el cual agradeció todo y se desmarcó ya completamente de Cruz Azul al decir van a ganar la 10ª, créanme, lo van a hacer muy pronto. Yo me acuerdo también de las palabras de Ricardo Peláez cuando salió de Cruz Azul, dijo, este equipo en poco tiempo va a ser campeón, porque tiene las bases para hacerlo. Y lo mismo sentenció Lolo Faravelli. Entonces, bueno, son dos salidas muy, pero muy cuestionables. Muy dolorosas. Muy dolorosas, creo yo. Yo, la verdad, parte de esa columna que dimos a conocer a principio de año, pues sí tenía ese sentimiento, ¿no? E incluso el inicio de la temporada, pues también buscando culpables, pues mucha gente ya da con el Arcamón precisamente por las decisiones que tomó, que a mí me parece que son única y exclusivamente del cuerpo técnico. Pues hay que esperar, pero entonces parece, Lucio, que si esto es así, que para mí, a mi gusto, yo creo, obviamente sabemos que Nachito Rivero ha sido referente de nuestra máquina, Lucio, que ha sido ese referente de que uno llegue y dice, sabemos que tenemos este jugador que se pone la camisa, etcétera, etcétera, pero también cuando descansaba Nachito Rivero, Cruz Azul jugaba bien en el torneo anterior, pero Faravelli
era ese jugador que te descarrilaba, que te buscaba los parámetros, e incluso Faravelli le llegó a dar asistencias de gol a Nachito Rivera en algunos partidos. La pregunta aquí es, a mi criterio, yo siento que va a pesar más la salida de Faravelli que la de Nacho Rivero, porque Nachito lo sabíamos, que él se iba, y que a lo mejor si se fuera como se fuera. Nachito ya estaba en su etapa final con Cruz Azul, con los últimos años, 33, 34 años, decíamos Nacho Rivero, perdón, se va a retirar tarde o temprano. Lolo Faravelli le quedaban 4 o 5 años, llega de 28, llegaba 4 o 5 años, le quedaban que decía, podía ser este jugador desequilibrante, etcétera, etcétera, fue titular indiscutible, y ahora pues con lo que dices llama la atención, parece que las directivas están perdiendo piso, están perdiendo esto y se están dejando anteponer a los jugadores. O sea, es decir, en Monterrey pasó, nadie confió en Domenech y casi le sacan el partido al Toluca en una semifinal muy aguerrida, cuando a Domenech ya nadie lo peló. Aquí parece que es por las pelotas de Nacho Rivero, porque no ha salido ni siquiera Larcamón a decir, se fue porque realmente ya no entraba en planes por esto y esto, siento que Borja me va a traer más esto, y como que le quiere dejar la responsabilidad a este hombre, a Palavecino, como el nuevo Nacho Rivero, porque él le salvó las papas del fuego en Necaxa. No sé si coincidas conmigo, Lucio. Mira, Beto, sí entiendo perfectamente la sintonía de tus palabras, la entiendo. ¿Y qué es lo que quieres decir con ello? Mira, si la salida de Faravelli y la salida de Nacho, con el tiempo se va a confirmar, vas a ver, obedecen a una limpieza del vestidor. Yo me enteré de que en algún momento, tanto Nacho como Lorenzo y el mismo Sepu le cuestionaron al Arcamón algunas decisiones tácticas y técnicas. Ellos, como líderes del vestidor, pues lo confrontaban y le decían, oye, ¿por qué por aquí? ¿Por qué por allá? ¿Por qué no seguimos conservando esta parte que nos ha dado resultados, no? Y en ese sentido, pues si tú te das cuenta, tanto Nacho como Lolo y el mismo Sepúlveda perdieron protagonismo la temporada pasada con el Arcamón. O sea, no eran jugadores ya de inicio. Con Vicente, también en el caso de Sepúlveda, era titular indiscutible con Vicente, pero cuando se lesionó, pues entró ya a sustituirlo el Toro y bueno, perdió relevancia, pero tanto Lolo como Nacho, ellos entraban y salían, y nunca hubo ningún inconveniente. Ahora trasciende de que tuvieron algunos enfrentamientos. Tan es así que hubo algunos altercados en el vestidor por parte más que nada de Nacho. Nacho le reclamaba airadamente algo. Bueno, pues hay que recordar que hace un año, cuando se fue a Anselmi, Nacho, casi hay algunas versiones que dicen que le reclamó de manera airada, que lo tuvieron que contener sus compañeros, porque él casi lo encara y le dice, vete bien, no te vayas así como un delincuente, esto es Cruz Azul, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces lo que duele a la afición, y me atrevo a hablar por la afición, porque yo he recogido durante muchísimos años, más de 40 años, el sentir del aficionado cementero, y tengo que decirte que ha cambiado mucho el aficionado cementero de cuando yo era un niño como es actualmente. Actualmente es mucho, pero mucho, muy pasional. Antes no lo era, antes era un equipo más frío. Y lo que te puedo decir es que no, duele muchísimo porque durante muchos años, a falta de resultados, ¿quiénes eran los líderes de la tribuna? Los ídolos de la tribuna. Pues los elementos que tenían como característica fundamental la entrega. Ahí está el Chaco Jiménez, ahí está Chuy Corona, ese tipo de jugadores que permanecen durante tiempo, se vuelven referentes, pues esos jugadores quedan en la memoria colectiva. Yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que Nacho Rivero es el último gran ídolo de Cruz Azul. Y mira que ganó un título con Cruz Azul con una temporalidad de 6 meses, porque él llegó y el equipo fue campeón. Yo creo que Cruz Azul está más cerca del campeonato con Nacho Rivero que sin Nacho Rivero. Así de sencillo, y te lo digo porque todos en el vestidor respetaban a Nacho, jugara o no jugara.
Sí, ese tipo de cuestiones no son tan importantes. Yo en lo personal, escuchar una declaración de Nacho en el sentido de decir, el día que yo me retire, si me permiten seguir en la institución como jardinero si quieren, ¿sí? O sea, poniéndose a las órdenes del equipo, digo, ¿cómo vas a desaprovechar un talento como Nacho Sí, para claro. que les inyecte eso a tus próximas generaciones? Porque si bien, y con esto concluyo, Beto, si bien Nacho, no, yo ignoro las capacidades técnicas que pueda tener para ser un entrenador, lo que sí te puedo decir es que si él se sienta con los niños y les inyecta que es Cruz Azul, créemelo, de verdad, que sin lugar a dudas, esa dosis de emotividad va a estar ahí, porque eso es lo que requerimos de gente que ame la playera. Mira, Claro. y ya Bogus llegó y dijo, yo ya no quiero seguir. ¿Qué le dijo la directiva? No, mira, te van a dar más minutos. No, ya no quiero, punto. Borró de sus redes sociales todo lo que tuviera que ver con Cruz Azul. Y a le estás rogando. Y que te está pidiendo quedarse más allá de su compromiso profesional, que besa el escudo, que sale a dar la cara por el equipo, con una mano en la cintura le dices adiós. Miguel Borja están poniendo, según ha trascendido, algunos pretextos o algunas condiciones que tienen que ver con lo laboral, lo cual creo que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. La única cuestión está aquí, es que cómo tienes un jugador que lo tienes comprometido, que lo tienes bien, y resulta que quieres contratar a otro que te está poniendo peros y a otro lo quieres retener cuando pues realmente ese compromiso pues no es. Yo entiendo que lleguen jugadores y que no amen la camiseta, eso lo entiendo y más en estas épocas, ¿sí? Pero mira, jugadores como Palavecino que llegó y dijo, bueno, yo sé a dónde llego, yo sé qué clase de equipo llego, pues me tengo que ganar un lugar, no en el 11 titular, me tengo que ganar un lugar en la historia de este equipo, ¿sí? Punto. Y eso, bueno, eso se agradece y me parece que si cumple con lo que ha hecho con Necaxa, me parece que es una gran incorporación, pero seamos sinceros, a pesar del gol que metió contra León, que ahorita hablamos de eso, me parece que Lolo Farabelli y Nacho Rivero, Cruz Azul, sobre todo el plantel, lo va a extrañar mucho. Totalmente de acuerdo, mi querido Lucio. Pero bueno, ya entremos de lleno a la jornada 1. El Mazatlán cae 2-1 ante Juárez. Atlas le gana 1-0 a Pueblita de mi corazón. América empata 0 con el conjunto de Tijuana. Partido aburridísimo. Chivas empieza con el pie derecho, gana 2-0. Necaxa 3-1 le gana a Santos. Monterrey pierde 1-0 ante Toluca. Le sacan el empate a Pumas. Y San Luis cae 1-2 contra el conjunto de los Tigres y Cruz Azul cae 2-1. Cambindo llegaba a León, Palavecino llegaba a un partido que hasta cierto punto, Lucio, podemos decir que fue un partido parejo, aunque León tiene algunas jugadas en dominio, domina algunas jugadas, pero también podemos decir que hasta el minuto 90 y tantos aparece Palavecino para poder hacer el único gol de la máquina y con eso poder tener un marcador más descendente. ¿Qué le falló Cruz Azul, Lucio, ante este partido? Mira, Beto, antes de que nada hay que reconocer que la derrota fue justa, ¿sí? Más allá de lo que comentas, que tienes toda la razón, fue un partido parejo, ¿sí? Donde los dos equipos tienen dos realidades distintas, y me explico. El León ya tiene un trabajo de hace 6 meses con Nacho Ambriz, el cual se caracteriza por ser un cuate muy trabajador y que le imprime determinado tipo de estilo a sus equipos. Se notó un equipo diferente, un León diferente al que tenía Berizzo y al que tiene ahora Nacho. Le costó mucho trabajo, de hecho tan es así que tuvieron que renunciar a la temporada pasada. Se tuvieron que entender que pues no iba a pasar gran cosa la temporada pasada, y ahora ya apuestan todo por esta. Se reforzó, el equipo estaba bien, etcétera. Hasta ahí. Y Cruz Azul, pues bueno, Cruz Azul, lejos de reforzarse, ¿sí? Se debilitó, porque la salida de dos jugadores claves, como lo hemos venido diciendo, pues me parece que tuvo que haber funcionado, si no en el parado del equipo, que no eran habituales. Sí, me parece que en el tema emocional, sobre todo, te sustraen dos jugadores que son parte fundamental en la narrativa positiva del equipo. Me parece que tuvo que ver. Eso por un lado. Por el otro, el funcionamiento. Bueno, vimos a un Cruz Azul
que sigue jugando de la misma manera, no tiene variantes. Me parece que no termina, el equipo del Arcamón no termina de funcionar. Tiene lapsos muy positivos donde hay algo que sí hay que rescatar, que es la actitud. El equipo durante los 90 minutos mostró una actitud de combate, positiva, de ir al frente, de tratar de tapar la salida del rival, de ser un equipo propositivo. Eso sí, pero en el funcionamiento le está costando trabajo. Y esto no viene de ahorita. Que no te pueden hacer un gol al minuto 50. O sea, el primer gol lo hace Ismael Díaz al 47. O sea, ya se van al descanso. El 1-0. Regresas al segundo tiempo y al 50, Brian Colula te hace el 2-0. En momentos claves, en instantes claves. Sí, correcto, y coincido contigo. Cruz Azul también sigue cometiendo errores en la defensiva muy puntuales, muy puntuales. Acá el gol que hizo el panameño me parece de muy buena manufactura, pero viene precedido de un error. En el caso del gol de Colula, pues este cuate estaba solito y su alma en el área. Cruz Azul no se puede permitir este tipo de errores. Son errores muy puntuales, ¿sí? Y que vienen precedidos de un cierre en caída libre de la temporada pasada, con una victoria contra Guadalajara, ayudado por las circunstancias, porque hay que recordar que en ningún momento Cruz Azul le pasó por encima al Guadalajara. Ese resultado de 3-1 en el segundo partido, pues tenemos que reconocer que fue un resultado engañoso, un partido donde los dos equipos estuvieron parejos, dos equipos que buscaron. Guadalajara hace tiempo yo te decía, este equipo va a andar bien. Va a andar bien, ¿por qué? Porque tiene bases, tiene trabajo, tiene jóvenes, y el técnico ahí lo tiene ya, ¿no? Creo que se está viendo que cometimos un error como equipo, traer al Arcamón en vez de a Milito, ¿no? Porque Milito es un cuate que ya había demostrado en Sudamérica el tipo de juego que le gusta a la directiva. Pero bueno, más allá de esto, Beto, creo yo que León va a andar bien en esta temporada. Cruz Azul también debe de andar bien. No creo que, mira, me cuesta mucho trabajo, tiene que mejorar muchísimo tiene que mejorar para que de esa manera lo podamos considerar un candidato al natural al título. Se le considera a los que saben, los que opinan, lo consideran como un candidato por la calidad del plantel, no por el técnico, sino por la calidad del plantel. Entonces, vamos a ver si ese plantel es capaz de poder sobreponerse a sí mismo, porque la realidad es que lo que le está pasando a Cruz Azul viene de sí mismo. Hay posibilidades todavía, Beto, de poder contratar un par de refuerzos, pero si quieres eso lo vamos desarrollando. Sí, claro que sí. Pues decir que Cruz Azul tuvo 19 remates, 8 porterías, 53% de la pelota, estuvo siendo el Cruz Azul que nos estaba acostumbrando, más faltas, 17 por 15 de León, tarjetas amarillas, 1 de Cruz Azul, juego muy limpio por parte de la máquina, 2 posiciones adelantadas y 6 tiros de esquina, y en una de esas, pues solo cae el gol de Palavecino al 90, que no incluso ni siquiera inició, estuvo de banca, entró Gudiño, Piovi, Lira, Dita, Sánchez, Jeremy Márquez, Rodríguez, Rotondi, Paradela, Luca Romero, que empezaba como titular, y el Toro Fernández, para después darle entrada a Pavecino, Rodarte, a Mauri Morales y Mateo Levi. Obviamente fueron los cambios que hizo el conjunto de la máquina cementera ante este partido. Nos dejan comentarios por acá. Nos dice Manuel Soto, J9E, Cruz Azul 1, Atlas 4. ¡Qué goliza! Y dice, saludos, el buen Manuel Soto. Gracias, Manuel. Te mandamos un abrazo y un saludo. Ahorita vamos a hablar de eso porque precisamente estamos entrando a la jornada número 2, que empieza en 2 horas para Cruz Azul, la jornada 2 de local. Es el partido de local. Ya también en la columna de Lucio Mesa se explicó. Mandó Cruz Azul en tiempo y forma su petición para renovación de un año más o de 6 meses más el Estadio Olímpico Universitario. Puma se tarda muchísimo y contesta faltando 2 días, 3 días para el inicio del campeonato. Dice, siempre mi mamá siempre dijo que no. Después Cruz Azul busca el Estadio Ciudad de los Deportes. América no se cierra, ni los dueños del Ciudad de los Deportes se niegan, pero el empalme que había en algunos juegos con la femenil y hacían imposible que se pudiera estar en estos casos, que pudiera estar el Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes. Entonces, esto es algo de lo que le toca vivir a la máquina cementera de la Cruz Azul,
Y ahora sí, damos por hecho, entramos de lleno a la jornada número 2, que empieza en 2 horas y empieza con Cruz Azul de local en el Cuauhtémoc. Empezó el día de ayer, el Pueblito de mi corazón gana 2-1 al Mazatlán. Segunda derrota de Mazatlán, que yo creo que va a ser el colero general. No creo que gane más de un partido, a lo mucho va a conseguir 3 empates. Sorpresa, Necaxa cayó 2-0 ante Monterrey. Le mandamos un abrazo al buen Cris Arzaga y compañía, me invitaron a un programa y les dije que a mí me sorprende que Necaxa, que muchos vean a Necaxa como un caballito negro por lo que ha hecho Barini. Barini hizo cosas interesantes con el cuadro de Juárez, pero es intermitente, había partidazos que nos daban y había otros que eran muy malos en ese sentido. Entonces, bueno, cae 2-0 ante Monterrey. Pachuca le gana 2-1 a León. El Leoncito ya sufrió su primera derrota. Juárez le gana, Juárez cae 1-0 ante Chivas. Y a las 5 de la tarde, bueno, a las 7 de la noche en el Corregidora Querétaro recibe a Tijuana. El América en la Ciudad de los Deportes al conjunto del San Luis. El Toluca al Santos a las 9 de la noche, a las 7 de la noche y a las 9 de la noche el conjunto de Pumas contra el conjunto de los Tigres visita el Olímpico Universitario, bueno, allá en el Volcán Pumas para enfrentarse. Hoy a las 5 de la tarde, Estadio Cuauhtémoc, un estadio azul, porque es azul el Estadio Cuauhtémoc, es muy bonito estadio, quedó muy bonito con esta renovación. Visita al Atlas. Mi querido Lucio, el partido pasado no le fue nada bien a Cruz Azul, si no me equivoco, creo que terminan empatando a 3, más o menos en ese hilo. Y un Atlas que viene de ganar con Diego Coca, va a buscar su segunda victoria consecutiva, y un Cruz Azul que tiene que mejorar, porque aquí, Lucio, la pregunta es, ¿qué tanta presión le va a caer al Arcamón? Sabemos que nunca, no debemos de ser pesimistas, pero en caso de serlo, ¿cuánta presión le va a caer al Arcamón si no logra conseguir sumar puntos el día de hoy ante el conjunto del Atlas? Pues toda, Beto, porque mira, en este proyecto, para que haya salido, seguimos con lo mismo, pero es que todo tiene que ver con la salida de Nachito y de Farabelli, le están dando las llaves al Arcamón, están cumpliéndole todo. Es un jugador con estas características, órale, quiero esto, órale, o sea, se le está cumpliendo con todo. Y espérate, viene el refuerzos todavía. Entonces, quieren un central mexicano, ¿sí? Ya con la probable salida ya de Bogus, más bien confirmada salida de Bogus, se sigue abriendo una plaza para extranjeros, lo cual Cruz Azul lo puede aprovechar trayendo a otros. Se habla mucho de la incorporación del Chucky Lozano, lo cual algunos lo desmienten, otros no lo tumban, y no es tan descabellada esa opción. Pero la realidad es que si Cruz Azul no empieza a ganar, créemelo, Beto, y te lo digo, si Cruz Azul no empieza a convencer, me parece que el proyecto del Arcamón se va a ver interrumpido muy pronto, más pronto que después, porque el equipo se le está dando todo al Arcamón. Y mira, la temporada pasada hay que analizar varios aspectos, pero la temporada pasada no se cumplió con el propósito de llegar a la final y ser campeón. Al Arcamón lo trajeron para ser campeón, no hay otra, no hay de que el funcionamiento va mejorando, no. Este equipo es un equipo que ya ha sido trabajado, que ya ha demostrado su potencial y que no lo alcanzó la temporada pasada. Y eso, mi querido amigo, esa es responsabilidad del técnico. Y si viene un clásico, que es el clásico contra el Atlas, de Cruz Azul es clásico que juegue contra el Atlas las primeras jornadas y no lo pueda derrotar, ¿sí? Las últimas temporadas, Beto, si observas detenidamente el calendario, Cruz Azul inicia contra el Atlas, contra el Juárez, equipos que tienen este tipo de características, y le cuesta mucho trabajo a Cruz Azul, con Anselmi, con el mismo Nacho, con este Vicente, sí, ahora con Nicolás, le cuesta mucho trabajo. Entonces tenemos que observar y ser muy cuidadosos de entender que este partido puede
despresurizar, dependiendo del resultado, pero sobre todo la actuación del equipo. Si el equipo es capaz de funcionar ante un rival muy rocoso como el Atlas, que viene de ganar, ¿sí? En esa misma cancha, por cierto, que tiene ya, que curiosamente el Atlas está más habituado ahorita a esa cancha que Cruz Azul. Así de rápido, porque ya jugó el fin de semana pasado. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo terminan las cosas. Yo en lo personal sí, y Sí, mira que totalmente de acuerdo. Y yo soy muy precavido a la hora de hacer En ese sentido. Sí, soy muy precavido, pero la realidad es que yo creo que si no Cruz Azul no gana este cotejo, va a entrar en una espiral de pérdida de confianza muy grande por parte de todos. Totalmente de acuerdo. Déjame decirle que hay 73 encuentros disputados en México. El balance es favorable a la máquina, que suma 35 victorias, 21 triunfos por parte del Atlas y registran 17 empates en los últimos. El último se enfrentaron el 20 de julio del 2025 en el 3-3, un partido anterior, 4 meses antes. En un partido amistoso gana Cruz Azul 3-1, el 12 de enero del 2025 Cruz Azul empata 1 con el Atlas, el 7 de noviembre del 2024 empate a 2 y el 21 de abril del 2024 empate a 2, es el tradicional empate del Atlas, entonces ojo, a lo Atlas le puede sacar este resultado. Lucio, sé que no nos gusta mojarnos, pero sabes que la producción nos lo pide. Marcador para el día, para dentro de 2 horas. Tengo que ser congruente. Yo no creo que Cruz Azul gane. La verdad lo veo muy complicado. Ojalá sea. Creo que va a haber un empate en este partido. Empate, ok, yo también coincido que va a haber empate. Y antes de entrar de lleno al siguiente tema, aquí la producción nos pone la imagen del señor Nicolás Larcamón. La pregunta nos deja aquí 2 preguntas la producción, mi querido Lucio. Una de ellas es, si tiene un gran torneo y no es campeón, ¿se tiene que ir Larcamón o le darías un torneo más? O sea, si llegas a la final y no la gana, ¿le das un torneo más o se tiene que ir? Y la otra, ¿termina el torneo Larcamón? Es que sí, mira, la primera pregunta, Beto, depende de las circunstancias. Si Cruz Azul juega una serie y llega a la final, me parece que Cruz Azul ya habrá cumplido gran parte de sus propósitos. No al final, ¿no? O sea, tiene que ver con que Cruz Azul lo trajo para ser campeón, sí, pero también hay que ver las circunstancias en cómo se dan. Pero si la segunda pregunta es, si no le va bien al equipo, sí le van a cortar el proceso en el momento que la directiva vea que esto no va, que no va para ningún lado, en ese momento le da las gracias al Arcamón. Sí, yo pienso similar porque vaya que va a ser un torneo de cuesta abajo por lo que decíamos al principio, en el sentido de que a Cruz Azul no se le dice que no, hay refuerzos que ha pedido, en cierto momento lo pidió el señor Nicolás Larcamón, esos refuerzos. También hay que decir que es el mejor equipo que ha dirigido. Pero también, oye Beto, perdóname, pero también hay un detalle que es muy importante subrayar. Hay una parte de responsabilidad que el Arcamón no va a poder, que no es responsabilidad del Arcamón y se trata de la sede, de la localía. Cruz Azul va a tener que jugar todos sus partidos de visitante y eso, mi querido amigo, en estas circunstancias es un hándicap muy, pero muy desfavorable para Cruz Azul, porque la directiva debería de haber tenido haber arreglado el tema de la cancha con mayor amplitud, ¿sí? Se les ganaron el mandado, la directiva de los Pumas hicieron una verdadera fregadera, ¿sí? Porque yo no digo que no le hayan, que tengan la obligación de retarle, pero si no lo querían hacer, lo tuvieron que haber hecho en otras circunstancias, ¿no? Bajo otros términos. Y esto, trasladar al equipo para jugar de local de esta manera, eso le va a generar a Cruz Azul un desgaste tremendo. Por ahí de la fecha 10-11, vas a ver, porque va a jugar también la Conca Champions. Entonces, todo esto va a afectarle al equipo. Y yo pienso
que gran parte de esto también tiene que ver la directiva, y, o sea, todo esto fue un cúmulo de malas decisiones, Sí. muy malas decisiones. Larcamón, no quiero ser, no quiero salar su proceso, pero la gente no lo cuestiona mucho, la gente no lo quiere y no se la va a perdonar. Sí, no se la va a perdonar. Y sabes que siento que, o sea, sé que espero equivocarme yo también, Lucio, pero híjole, a mí yo lo veo de esta manera, me están rondando los fantasmas de Billy Álvarez, o sea, esa gestión maquiavélica que deja pasar cosas estúpidas, porque coincido contigo, a ver, yo hago mi trámite normal, meto mi propuesta de, oye, quiero jugar en el Estadio Olímpico. Generalmente puede ser un proceso burocrático, tú y yo lo sabemos cómo se tarda. Tú dices, doy 15 días para saber más o menos qué hacer, ¿no? Oye, busca un plan B en 15 días. Oye, no he recibido respuesta. Oye, vamos por un plan B, metámoslo al Estadio Ciudad de los Deportes. Ay, que no se puede. Bueno, a lo mejor rearmo en 15 días, o sea, en vacaciones rearmo el estadio, el NES 86. Es un estadio muy chiquito, muy viejo. Lo que tú me quieras decir es válido. Pero llegas y dices, tengo un plan C que es el NES 86, tengo un plan D que es... Mira, Beto, yo siempre he creído, amigo, que cuando las cosas están mal, siempre hay que buscar algo positivo. Esta crisis del estadio debe de detonar algo. Y me parece que lo que está detonando es ya la necesidad extrema de tener un estadio propio. Sí, ya. Ahorita, lo último que dijo el ingeniero Velázquez cuando fue entrevistado y abordado en el inicio del torneo femenil que se celebró en Cuernavaca, que por cierto iba a jugar la femenil con un equipo que se armó muy bien, por cierto, muchachas muy capaces todas ellas, con muy buena trayectoria, que más adelante vamos a tratar de hablar de ello. Me estoy empapando ahorita con todo el entorno del equipo femenil para más adelante poder dar aquí en este espacio todo lo concerniente relacionado a sus actuaciones, a sus resultados, a lo que puede estar pasando, como un servicio también para nuestros amigos que se interesan mucho por el funcionamiento de la máquina. Pero sí, Beto, sí, es un poquito complicado esto que estamos hablando. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, dejemos este tema, ahí está. Yo creo que si hoy no saca un punto mínimo el Arcamón, más que uno, creo que la afición quiere los 3 hoy, pero si hoy no los consigue los 3, le va a llover sobre mojado, porque la siguiente semana, pese a que Cruz Azul va a ser local, va contra el Pueblita de mi corazón. Imagínate en su casa que va a caer, ¿eh? No, es que mira, bien dicen algunas personas que si hay, que en Cruz Azul, si no hay un problema, ellos se lo inventan. Sí. Si Cruz Azul no lo inventamos nosotros mismos, nosotros no podemos estar viviendo con tranquilidad. Hace un año, hace 2 años, así están las cosas. Los eventos de jugadores que se van a media temporada, los eventos de jugadores que se van por la puerta de atrás, no te los explicas. O sea, no te los explicas. Y no es de ahorita. Desde la época de Billy Álvarez, te das cuenta de que de repente, si tenías un jugador, en este caso el Tito Villa, por ejemplo, que es uno de los, el Tito y el Chaco, son jugadores que son insignia en tu plantel, ¿por qué no los blindas? Porque, o sea, yo no digo nada en contra de Pavone, que fue el elemento que sustituyó al Tito, no digo nada en contra de ese gran jugador. Lo que pasa es que cortan procesos, cortan cosas de manera muy sospechosa. Hay cosas ahí que los aficionados no nos enteramos. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero bueno, vámonos a la jornada número 3 que empieza el viernes, la 2 hoy concluye y 2 días después pues vamos al terreno de juego otra vez porque hay fecha FIFA más adelante donde pues obviamente va a jugar nuestra selección. Mazatlán recibe a Monterrey. Creo que va a ser la tercera derrota de Mazatlán. A las 9 horas, Necaxa contra el Atlas. Aquí va a ser un juego bastante interesante para ver cómo llega el conjunto del Atlas tras la derrota o el triunfo de esto. Nos dejan aquí un saludo, Marco Antonio Morales Flores, 225, dice, a ver, primero dices que lo trajeron para ser campeón y a los 5 minutos dices que con que entra a la liguilla ya cumplió. Ya no entendí. Bueno, qué carnal. No, sí, Marco, tienes razón. Sí, yo dije eso, pero mira, sí lo trajeron para ser campeón,
pero también mira, si el equipo se brinda, si el equipo hace todo en el terreno de juego y al final por un error arbitral o que el rival te es completamente superior, bueno, pues tendrías que entender y la directiva tendría que entender que estas circunstancias, como el partido contra América en la final, ¿sí? Sí. La final que bueno, Cruz Azul sin tanta banca, con un equipo muy ajustado, llegó a la final y por cuestiones extra fútbol, ¿sí? Y gran parte de que Cruz Azul fue incapaz de poder matar a la América cuando lo pudo hacer. Bueno, pues se entiende, ¿no? Se entiende que hubo circunstancias que no permitieron que Cruz Azul fuese campeón. Pero en este caso, digo, tendría que darse elementos muy, muy concretos para poder entender qué fue lo que pasó. Elementos que no tengan nada que ver con la dirección técnica. Pero si llegas a la final y no la ganas porque el Arcamón los cambios te cosas, fallan, haces un parado táctico malísimo. sí, ahí, pues entonces, digo, esa es responsabilidad completa del técnico. Claro, totalmente. Ahí es donde dices tú, bueno, pues ya con ni a la esquina, ¿no? Sí, porque correcto. mira, si haces un análisis y checas la responsabilidad de Alonso, esa la puedes encontrar en cuántos puntos ha hecho el equipo durante un año con 2 técnicos diferentes, ¿sí? Totalmente. Entonces, de acuerdo. Eso es importante, ¿vale? Así es. De Chivas contra Querétaro va a ser un partido atractivo el sábado va a ser ese, Tigres, Toluca, juegazo, la gran final se repite otra vez a las 7 de la noche, Tijuana San Luis a las 9, Pumas el domingo ya estaría jugando a las 12 del día contra León, Santos contra Juárez a las 5 de la tarde y Pachuca contra el América a las 7 de la noche del domingo, y nosotros el sábado a las 9 de la noche, mi querido Lucio, el Cruz Azul de local en el Cuauhtémoc visita o recibe al Pueblita de mi corazón. Larcamón regresa a Puebla, a ese Puebla que tanto lo quieren y lo alaban. Vamos a ver cómo llega con triunfo o derrota. ¿Qué esperar de este partido, Lucio? Y tu pronóstico ya antes de irnos a la figura. Pues mira, yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero creo que este sí, dependiendo del resultado de ahora, podemos empezar a entender qué es lo que ocurre. Sí, es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, si Cruz Azul el día de hoy logra ganar con amplitud o convenciendo, me parece que este partido va a ser el trampolín para lo que viene. Si las cosas no se dan bien hoy, el equipo va a llegar con muchas dudas ante Puebla, que es un rival que junto con Mazatlán son los equipos más débiles de la temporada. ¿sí? Son 2 equipos que no tienen proyecto, no tienen dinero, no tienen nada. Entonces, en ese sentido, me parece que si Cruz Azul tiene que ganar los accesibles, entre comillas, que son estos. Pero con la situación que prevalece en Cruz Azul, es muy complicado poder definirlo, poderlo predecir. Entonces, todo depende, me parece que el día de hoy, si Cruz Azul hoy logramos encontrar un mejor equipo, y logra sacar un resultado positivo, que positivos son los 3 puntos, me parece que contra Puebla tendrían que ser los 3 puntos completamente sin necesidad de concebir nada. Coincido contigo, y para mí, incluso llegándose a empatar o a perder contra el Atlas, este es el partido que puede levantar el proyecto contra el Puebla, ya que el Puebla no tiene nada, como tú bien dices, no tiene un proyecto estable, está sacando puntitos de donde puede. Casi le saca el punto al Atlas, aunque cae 2-1 ante ellos, 1-0, perdón, cae ante ellos. Este es el partido que Cruz Azul necesita para levantar y por qué no poder llegar y decirle a todos, aquí está, confíen en el proyecto Larcamón, véanlo, estén con nosotros, vamos para buen puerto. Cruz Azul tiene que aspirar nuevamente a ser arriba de 34 puntos, como los últimos torneos los ha hecho, que ha sido una... ¿El que más puntos ha hecho, Beto? El que más puntos ha hecho, tienes toda la razón, mi querido Lucio. Vámonos a la figura del día de hoy, que por cierto, esta figura del día de hoy es curiosa. Él amaba a la América, lo amaba, lo discriminan, incluso hasta lo llegaban a decir negro, indio, por su color de piel. Nada más con eso quiero empezar ahorita, porque les voy a decir que él es originario de la Ciudad de México, nació un 23 de octubre del 66, jugó de medio ofensivo, medio centro ofensivo, 7º máximo goleador de la máquina cementera de la Cruz Azul con 71 anotaciones, originario de la colonia Malinche, inició su práctica del fútbol a los 5 años,
en la Ciudad de México. Posteriormente ingresa a las fuerzas básicas de Cruz Azul, donde alcanza el primer equipo a los 18. En ese momento su director técnico, que era Héctor Pulido, le comunicó que no sería considerado debido a que el plantel estaba completo, por lo que le recomendó buscar otras alternativas. Decidió esperar la oportunidad. Posteriormente modifican un reglamento del torneo que obliga a incluir a 2 jugadores menores de 19 años en cada temporada, y el 86-87 es tomado en cuenta como parte de la plantilla. El Anoria fue subcampeón, nunca pudo ser campeón, fue subcampeón de campaña ante las Chivas en el 88-89, ante el América 94-95, bueno, ante Chivas, ante el América en el 88-89, 94-95 ante Necaxa, y en la Copa del 87-88 contra el Pueblita de mi corazón. Su gran nivel lo llevó a ser convocado a la selección mexicana, debutando un 2 de marzo del 94 ante la selección de Colombia. Se queda corto, es bajado y es cortado para el Mundial de Estados Unidos 94, y ahí tiene una oportunidad de emigrar a Europa. Una lesión en las canchas lo llevó 4 meses con yeso y 4 meses de rehabilitación. Formó una gran dupla con Carlitos Hermosillo, obtuvo el título individual, 3 temporadas, 93, 94, 94, 95, 95, 96. Él jugó junto con Julio Zamora, fue responsable de una parte significativa de esas anotaciones al proporcionar los pases que le permitieron concretar los goles a Carlitos Hermosillo. Su última temporada con la máquina fue en el 95, posteriormente se fue al Atlas, que es el rival del día de hoy, se fue a Santos Laguna y se fue a Pachuca, con quien concluyó su carrera en el 99. Ha sido director técnico, ahorita se está dedicando prácticamente a eso. Los últimos años se ha desarrollado como entrenador en la Promodep, en la filial de los Cañoneros, y ahorita en el José del Arenal, en el tercera división. Como les decía, él había, el gran amor de él era afición del América. Una mala experiencia durante su prueba con el club de Cuapa lo llevó a tomar la inesperada decisión de firmar con Cruz Azul, porque con el cual nunca pudo ser campeón. Dice que lo trataron mal, lo quieren mucho la afición de Cruz Azul por esa gran importancia que tiene. Tuvo la oportunidad de probarse en el América, la categoría de reservas centrales, donde igualmente destacó con un gol. Por la experiencia que había soñado toda su vida, vestir los colores azul crema, se convirtió en un momento amargo, porque terminan por decirle frijolito negro, y vivió su situación como una verdadera humillación, una experiencia a pesar de su amor por el Club América. Damas y caballeros, la figura del día de hoy con la que hablamos es nada más y nada menos que Pedro Duana, gran jugador que tuvo mucho tiempo en la 10 de Cruz Azul, un gran jugador que él lo ha dicho, su amor había sido el América, hoy su amor es Cruz Azul, lo quiere demasiado, y vaya que la afición también lo tiene en gran consideración, Lucio. Pues mira, yo me acuerdo cuando debutó Pedrito Duana, me acuerdo cuando se fue, o sea, ya tengo ya tuve ya la oportunidad de ver la llegada y la ida de muchos jugadores, entre ellos Pedrito Duana, un jugador técnicamente impecable, tenía una calidad técnica asombrosa, era un jugador con una visión del terreno de juego magnífica. Me parece que incluso él cuando debuta se nota una mezcla de Benjamín Galindo con más movilidad, ¿no? Entonces, este muchacho, yo lo vi cuando inició, y te puedo decir que en aquel tiempo Cruz Azul tenía un equipo de gallones. En la temporada 86-87, que fue cuando Cruz Azul llegó a la final contra el Guadalajara, él estaba muy pequeñito, pero le tocó ya la consolidación del equipo que recibió a Carlos Hermosillo. De hecho, cuando llegó Carlos Hermosillo a Cruz Azul, lo ha dicho muchas veces Hermosillo, tanto Pedro Duana como Porfirio Jiménez no lo querían, y eran los capos del vestidor, que eso se ha dado todos los años, todas las temporadas, no lo querían, o sea, no lo querían por su pasado americanista y por esos partidos que América le había pasado por encima a Cruz Azul, sobre todo el de la final, ¿sí? Entonces, ahí había cierto resquemor, pero posteriormente empezaron a jugar para él, y lo hicieron campeón de goleo. Antes de que llegara Julio Zamora a Cruz Azul, el que le ponía las pelotas al pecho era Pedrito Duana, un jugador que nunca lo escuchabas
emitir palabras altisonantes, bueno, me refiero a las declaraciones públicas. Sí, claro. Pero un cuate muy... retomaba, si sí, lo criticaban, lo aceptaba. Sí, fue un jugador humilde, de origen humilde también él, pero un jugador humilde en su comportamiento. Para la hora de jugar era un crack, un verdadero crack. Mira, yo no me atrevería yo a señalar el por qué no despuntó tanto, ¿sí? No me atrevería a señalar, pero por ahí alguien en algún momento a mí me dijo y me lo comentó, ¿sí? Que él no despuntó porque por acá a veces estaba distraído, ¿no? Pues, amigo de la noche y cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, tuvo algunos problemillas que no se hicieron escándalo, pero que sí pasaron, ¿no? Entonces, por ahí el rendimiento no se hizo tan regular por cuestiones fuera de la cancha. Tengo esa información y al final del día, mira, haya sido lo que haya sido, no le quita la calidad de jugador que fue, no le quita la importancia de jugador que tuvo. Lastimosamente para nuestra camiseta, pues no fue un jugador que pudiera levantar un trofeo, pero pues no solamente él, hubo una generación completa de jugadores que lastimosamente nunca levantaron una copa con Cruz Azul, precisamente por la falta de ello, ¿no? Entonces, mis respetos, mi cariño, mi reconocimiento para Pedrito. Después jugó en el Atlas. El Atlas tuvo buenos partidos, ¿sí? Tuvo buenas temporadas, fue un jugador que lo quisieron mucho también allá en Guadalajara, y ese es el colofón del partido del próximo sábado, que a nosotros no nos llega en gran momento. Y déjame aclararte una cosa, Pedrito Duena tuvo la número 10 una temporada nada más, ¿eh? No la tuvo mucho tiempo, o sea, no sé cuál haya sido la razón, no estoy muy seguro, pero sí, esa playera la tuvo después de que se fue Romano, porque Romano la llegó a tener. Y la 10, no te creas que todo el mundo la quería, ¿eh? La 10 de Cruz Azul era muy complicado. Y en la década de los 70s, en los 80s, la 10 la tenía el centro delantero del equipo. Algo muy, muy complicado de poder entender actualmente, porque la 10 en su momento era el táctico, el que movía el equipo, el que un Benjamín Galindo, un Tomás Boy, y curiosamente ellos no usaban la 10, ¿sí? Y digo, Pedrito Duana, pero por supuesto que sí. Y de su pasado americanista también me enteré. Hay un detalle, también quisiera, no me voy a tardar mucho. En esa época, las fuerzas básicas se conformaban por la reserva central y la reserva profesional. Si tú llegabas un miércoles y les decías, oye, pues me vengo a probar, pues pásate, ¿qué te manda? Te manda tal, ay, sí, pues sí, te quedas o no te quedas. Ya eres producto de las fuerzas básicas. Actualmente los jugadores, ¿sí? Ya tienen un paso por la sub-20, por la sub-17, por la sub-18, etcétera. Van pasando un proceso como la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Eso les genera mucho mayor identidad, aunque la identidad de antes pues era mucho más importante. ¿Por qué? Porque permanecían con contratos de 5 o 6 años. No había tanto problema. Ahora no. Ahora ya hay patrocinios, ya hay representantes que te andan moviendo el tapete para que cada 6 meses cambies de equipo, porque que en cada operación siempre hay mucho dinero. Y los jugadores antes decían, ¿sabes qué? Mi contrato es por 2 temporadas, 3 temporadas, y cada temporada cuando terminaba, tanto aquí, tanto allá, y se acabó. Así era de sencillo. Y los jugadores se sentaban con el presidente, y el presidente o el encargado, el Panchito Hernández, en el caso de América, el Billy Álvarez o el señor Rojo, qué sé yo, quienes estaban en aquel tiempo, estoy hablando de los 80s, pues eran los que rápidamente, ¿cuánto ganabas? No, pues que 5,000 pesos, ahora vas a ganar 7. ¿Está bien? Sí, está bien, vámonos, adiós, así de rápido. No, y ahora tienen que recibir a representantes, una serie de cuestiones bien, bien complicadas. Curiosamente, cuando menos proceso había para la identificación, que era antes, había identificación porque se quedaban mucho tiempo, y ahora que ya tienen un proceso largo, cuando llegan, pues cambian de equipo cada 6 meses, es algo muy curioso. Sí, curiosamente lo que pasa en el fútbol, aquí estamos viendo imágenes con el Santos Laguna, que fue el tercer equipo. Correcto. Y el último equipo con el que se retira es el Pachuca, del 97, 98, 99, más o menos. Que ganó Cruz Azul. Sí, y se la ganan a Pedro Duana. O sea, lo malo es que le ganan a Pedro Duana a la final en esos momentos, y ahí había creo que para mí uno de los mejores futbolistas que desgraciadamente por la velocidad, si queremos decirle el alcoholismo,
termina cortándole su carrera. Pablo Hernán Gómez, qué gran jugador era Pablo Hernán Gómez, que pudo haber sido el Cardoso del futuro en su momento, cómo la estaba rompiendo en ese momento, pero bueno, fue partícipe, fue parte de ese Pachuca. El señor Pedro Duana, que era un gran Pachuca en ese momento, y más con Pablo Hernán Gómez, que en paz descanse. Hoy su hijo ya está, bueno, sus hijos también ya están también descansando con ellos, porque fue un accidente muy fuerte, muy fatídico. ¿99 o 2000? En el 99, si no me equivoco. Yo me acuerdo perfectamente de ese equipo que traía Javier Aguirre, me parece. ¿Sí? Ese jugador argentino, peloncito, chaparrito, ¿sí?, que hacía goles de todas facturas. Este Chucho Martínez platicaba que le llegaba y decía, oiga, jefe, sí, hablando como argentino, obviamente, si hago 2 goles, me regala un traje. Sí, te regalo un Armani. Un traje Armani que pues, en aquel tiempo, bueno, no sé ahora, estaban cotizadísimos. Un traje te salía en $2,000, $3,000, ¿no? Hacía los goles y pues ni modo, el presidente se los tenía que comprar. Y se llegó a tener tantos trajes que el último me dijo que quería un coche. ¿Qué coche quieres? Pues el suyo. Órale, va. Si haces este logro, era muy generoso en aquel tiempo el Chucho Martínez. Ahora no sé, pero en aquel tiempo hay una serie de anécdotas. Había retos, y retos, como tú dices, de identidad, ¿no? Yo me quería sentir identificado, Pablo Hernán Gómez, me quería sentir identificado como futbolista de Pachuca, me ponías el reto, lo buscaba hacer, ¿no? No nomás era así de, etcétera, etcétera. Son grandes cosas, o sea, Pablo Hernán Gómez, que en paz descanse, sin duda, yo creo que uno de los mejores futbolistas que han pisado el terreno de juego. Pero bueno, es momento de llegar al final de este programa. Muchísimas gracias a toda la gente que se sintonizó. Ya no tenemos más comentarios. Muchísimas gracias. Lucio, vámonos a descansar para ver dentro de poquito de hora y cachito al conjunto de la máquina cementera de la Cruz Azul. Después ver a los Pumas. Y si quieren ver y despotricar en contra de las Águilas del América, también pueden ver. Te traicionó el subconsciente. Me quería traicionar, pero no se pudo. Lo pensé. Eso. Pero antes estuvo aquí. Primero mi amor por la máquina cementera de la Cruz Azul, antes que por las Águilas del América. Venga, amigo, un abrazo. Nos vemos el siguiente miércoles para hablar de Azul en concreto. Y siempre estoy a tus órdenes, hermano. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y aquí andamos. Gracias a buen Lucio Mesa, gracias a toda la gente. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Llegó